La fuerza de la razón, estudiantes contra el neoliberalismo, es la historia de un movimiento estudiantil que tuvo lugar entre 86 y 1992 en distintas etapas. Y la idea del libro surge porque es una historia que se conoce poco. Para los que vivimos ese movimiento fue muy relevante, pero las generaciones siguientes pues no se enteraron mucho, como que no hubo mucha preocupación por contar esa historia, en gran medida porque había sido un movimiento victorioso y bueno, esa generación que participó en el movimiento estudiantil en la UNAM por esos años, pues se incorporó a otras luchas, a otras organizaciones, a su vida profesional. Entonces es una historia que se ha ido olvidando. Bueno, los movimientos estudiantiles a lo largo de su historia han sido movimientos muy diversos en su forma de organizarse, como en las demandas que enarbolan. Desde principios del siglo pasado, el movimiento estudiantil en América Latina reivindicó la reforma universitaria, como se conoció, que demandaba justamente la creación de universidades públicas, gratuitas, el autogobierno, la democracia, la actualización de sus planes de estudio, una serie de principios muy valiosos para la formación de las universidades contemporáneas. Por supuesto que los movimientos estudiantiles en los 60s y especialmente en el año de 1968, cuando hubo más de 100 ciudades en el mundo sacudidas por los estudiantes, pues las demandas eran detener la guerra en Vietnam, acabar con las dictaduras, contra la violencia de Estado y también aspirando a profundas transformaciones sociales. Y el movimiento del CEU, que cuento en el libro La fuerza de la razón, es el primer movimiento que surge en México contra las reformas neoliberales. Entonces defiende la universidad pública, gratuita, también pugna por la democratización de la propia universidad y fundamentalmente surge como respuesta a una agresión de los primeros reformadores neoliberales en México durante el gobierno de Miguel de la Madrid, que pretende llevar a cabo una serie de reformas para mercantilizar la educación. Entonces los estudiantes frente a esa agresión pues salen a la calle, se organizan, ocupan la calle, recuperan el Zócalo para la protesta estudiantil. Después de 1968 eso no había sido posible y conquistan el diálogo público con las autoridades universitarias. Y ese se vuelve un ejercicio de la mayor trascendencia para la universidad y para la ciudad, porque millones de personas escuchan por Radio UNAM el debate entre las autoridades y los dirigentes del movimiento estudiantil, del CEU. Y ahí se da un debate muy interesante porque hay dos visiones de universidad. Los tecnócratas neoliberales defienden su proyecto sustentado en la excelencia académica, en la calidad de la educación, pero en realidad con eso ocultan el verdadero proyecto. Ellos querían desmembrar la Universidad Nacional, querían separar al bachillerato, querían hacerlo más elitista en la selección de ingreso y por supuesto aumentar las cuotas y también estandarizar los exámenes, algo que pues es antipedagógico. Entonces los estudiantes por su parte pues lo que hacen es defender una universidad pública, gratuita, reivindican el artículo 3º constitucional que garantiza la educación gratuita que imparte el Estado y también hacen una crítica a pues, la burocracia, la élite universitaria que no comparte, digamos, los sentimientos generalizados de la comunidad que en ese momento entra en movimiento. Entonces el movimiento
es muy trascendente por esa primera confrontación contra las políticas neoliberales y que sale victorioso. Finalmente las autoridades retiran la propuesta de reformas y aceptan la realización de un congreso universitario que va a tener lugar en 1990 y que es un ejercicio de lo más trascendente en la vida de la UNAM, porque por primera vez se hace un ejercicio muy amplio de discusión sobre la universidad y su futuro, y también porque es un ejercicio democrático que desafortunadamente no logra el movimiento su objetivo, que es hacer una reforma democrática, no tiene los votos suficientes en el Congreso Universitario, pero tampoco las reformas neoliberales. Entonces ahí la Rectoría vuelve a vivir también una derrota, porque no avanzan sus propuestas, en particular del aumento de colegiaturas. Y más adelante la historia de este libro cuenta el último momento del CEU, que es en 1991-1992, donde el siguiente rector, José Sarucán, pretende una vez más aumentar las cuotas. El movimiento vuelve a articularse, vuelve a salir a las calles, a debatir públicamente pues lo pernicioso que sería el aumento de las colegiaturas en la Universidad Nacional. Y el CEU vuelve a ganar, finalmente después de varias marchas, de un paro en todas las escuelas y en Ciudad Universitaria, el rector termina retirando su propuesta de colegiaturas. Entonces fue una experiencia de muchos aprendizajes para toda esa generación, de que podía finalmente salirse a defender la educación pública y gratuita y salir victoriosos. Bueno, el movimiento estudiantil del CEU fue una escuela en la lucha social y formó a muchos dirigentes políticos y sociales que siguieron a lo largo de su vida participando en la formación de partidos políticos, de organizaciones populares, también desde la academia, contribuyendo mucho en la crítica al neoliberalismo y en la elaboración de una propuesta alternativa para el país. Y lo podemos ver muy claramente el día de hoy porque México, que ha entrado en un periodo de transformaciones desde 2018, pues muchos dirigentes y participantes del CEU son dirigentes relevantes del actual momento del país. Es el caso de Claudia Sheinbaum, de Jesús Ramírez Cuevas, de Martí Batres, Hugo López-Gatell, por nombrar a los más conocidos, pero son cientos o miles de cehuistas que hoy participan de la transformación del país, siendo muy consecuentes porque finalmente la lucha en la que adquieren su primera gran experiencia política es contra las políticas neoliberales y hoy participan de un esfuerzo del país por desarticular y desarmar ese Estado neoliberal que se formó a lo largo casi de 40 años en nuestro país. La actual transformación del país es resultado de muchas luchas. Una de esas pioneras es el CEU, sin duda, pero después vinieron otros movimientos estudiantiles, también en la defensa de la educación pública y muchos otros movimientos populares, sindicales, en especial el movimiento indígena, que también encabezados por el EZLN en 1994, también contribuye mucho a fracturar pues, la solidez, la hegemonía que tenía el discurso neoliberal a lo largo de todos esos años. Entonces, hoy podemos decir que la Cuarta Transformación pues, tiene muchas raíces en su historia. Una de esas, como raíz viva, pues es el movimiento estudiantil del CEU. Bueno, los movimientos estudiantiles se presentan cada tanto, es un ciclo. Y es muy interesante porque
es en México, pero es en América Latina, en el mundo, muy importante a principios de los años 2000, que los estudiantes alrededor del mundo empiezan a cuestionar la globalización, la dependencia a organismos internacionales, la falta de democracia. Y hoy mismo los estudiantes están una vez más en muchos países para detener la guerra en Gaza. Entonces, los estudiantes como sector de la sociedad tiene mucho dinamismo, tiene una propensión a ver de forma crítica la realidad, son soñadores, por supuesto, y tienen una gran energía como para organizarse y reinventar el movimiento estudiantil en cada generación. Creo que es muy importante que la sociedad en su conjunto, pero por supuesto los jóvenes especialmente, conozcan la historia. Hagamos un ejercicio de memoria, porque durante el neoliberalismo se impulsó mucho la desmemoria, el desconectarnos del pasado. Todas las revoluciones, todas las luchas sociales, todos esos momentos donde el pueblo participa activamente, toma en sus manos el devenir de su país, se veía como algo nocivo, como algo que no ayudaba al país. Fue un ejercicio ideológico de parte de los neoliberales muy potente por la desmemoria. Entonces, hoy mismo tenemos un gobierno que hace un ejercicio permanente de recuperar la historia como la gran maestra de la vida, pero también en esta comprensión muy valiosa de saber que el día de hoy es resultado de nuestro pasado y que tenemos mucho que aprender y también mucho que corregir de ese pasado. Entonces, creo que cada generación tiene derecho a voltear la mirada al pasado, a hacerle preguntas, cuestionarlo, vernos en ese espejo de la historia para justamente construir un futuro, para entender bien las contradicciones, los desafíos que presentamos hoy en día. Entonces creo que esta historia pues sí es un granito de arena en ese esfuerzo de hacer memoria, sobre todo entre los jóvenes universitarios, de que la resistencia contra las políticas neoliberales no fue fácil, que la batalla fue dura, que fueron varias generaciones que enfrentaron unas políticas extremadamente agresivas contra la educación pública como para todo lo público, porque también en la salud, también en los servicios, también en una gran cantidad de funciones públicas que había y que fueron agredidas con las políticas neoliberales. La Universidad Nacional hoy en día es gratuita gracias al movimiento estudiantil, a esa resistencia. Y hoy en día la recuperación de la educación pública, el aumento a los salarios de los maestros, la creación de nuevas universidades, las becas para estudiar en la universidad y aquí en la Ciudad de México becas desde preescolar hasta la universidad, pues se entiende como resultado pues, de esas luchas y de esa visión de que hay que apoyar la educación pública y gratuita, que la educación es un derecho, no un privilegio.